Bueno, seguimos intentando visualizar un poco este nuevo orden mundial que nos han instalado y que ya funciona, aunque prácticamente nadie se haya enterado. Y recordamos otra vez este de aquí, que cuando ves este nuevo orden mundial, Novus Order Seclorum, es en 1776. Y en 1776 lo asocian con la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Pero en la parte o en la agenda conspiranoica nuestra, sabemos que en 1776 es cuando se reunieron en un edificio de Basilea, pues sionistas y sobre todo jesuitas, porque cuando hablamos de que nos van a meter el capitalismo inclusivo, el Vaticano, decimos detrás están lógicamente los jesuitas, pero cuando por otro lado hablamos del liberalismo, de los liberales, pues en España, el centro liberal que todo el mundo sigue y que es el más importante es el Instituto Juan de Mariana. Y sabemos que Juan de Mariana es el líder, digamos, de los jesuitas, el que planificó la guerra de la guerra de la independencia en Francia. La Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa fue liderada por Juan de Mariana, jesuita. Luego, es una agenda que nosotros poco podemos hacer. Entonces, en 1776 se reunieron los jesuitas ¿Y por qué se reunieron? Se reunieron, lo hemos dicho muchas veces, porque anteriormente les echaron. Les echaron, por ejemplo, de España, conde de Aranda, y dijeron, os vais a enterar. Y en los vais a enterar, pues se reúnen en ese edificio y planifican un nuevo orden mundial de cómo controlar el mundo. Eso es lo que aparece en la agenda de Valdeán de Mágico, ¿vale? Sin embargo, traducido a lo que estudian nuestros niños en los colegios, es que en 1776, ese año, pues hubo una guerra muy grande, con muchas películas, y en esas películas pues se independizó Estados Unidos y a raíz de ahí se crea un nuevo orden mundial, ¿vale? Una cosa es lo que nos van a imponer a estudiar y otra es la agenda que vemos en Valdeán de Mágico. Esa agenda de 1776 de Basilea, que en ese mismo edificio, es donde está el Banco Internacional de Pagos. Es decir, 230 años después, sigue el mismo edificio, la misma gente, planificando todo, porque ya dijimos que, por ejemplo, el caso de España depende totalmente del Banco Internacional, del Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo pues depende del Banco Internacional de Pagos de ese edificio de Basilea. Igual que Estados Unidos, ¿vale? Es la FED, pero la FED depende totalmente de ese edificio de Basilea, donde en 1776 los jesuitas se reúnen y dicen, os vais a enterar del nuevo modelo. Y se crea un nuevo modelo, que es el que hemos vivido hasta ahora. Y en los estudios es eso, una guerra mundial. Y ahora nos han instalado los mismos, ya hemos seguido esta agenda de cómo los jesuitas dan un golpe de Estado a nivel mundial, se hacen con el control del Vaticano, que nunca había pasado y en teoría se consideraba que los jesuitas estaban siempre en la sombra, pero nunca podrían llegar a ser papas, pues llegan a ser papas, cogen el control total, ya logramos el 13 del 3 de 2013 y lo hemos ido siguiendo, además en esa distancia de 7-8 años, como pasó con los sionistas, o sea, como pasó con Basilea, y llega 2020 y ¡zas!, nos meten este nuevo orden mundial. Pero lo que estudiarán nuestros hijos, y por eso sigue aquí la mascarilla, que aunque ya ha acabado el estado de alarma, es que ha habido un virus muy malo, y ese virus ha sido el causante de toda la movida. Pero rebobinando en este rincón del pensar que hemos pasado desde aquel rayo que cayó en el Vaticano grabando vídeos hasta cómo nos secuestraron en nuestras casas,
después de nuestras casas nos medio dejaron salir a la calle. Después de salir a la calle, medio con autorización, podrías ir al pueblo, luego a las comunidades autónomas, y a partir del 9 de mayo del 2021, pues España parece como que puede circular dentro de España. Se han levantado la frontera entre Madrid y Castilla, en el Alto de Santo Tomé o en el Alto del León, ¿vale? Han puesto ahí fronteras, ahora ya más o menos puede circular dentro de España, y me imagino que de aquí a 6 meses o un año, pues más o menos podrás circular dentro de Europa, más o menos, ¿vale? Como nos secuestran, vimos ahí cómo sacaron a todos, pues el rey, el presidente de la Guardia Civil, el policía, todos allí lo vimos, ¿no? El ejército, cómo tuvieron que salir allí y dar fe de que cumplían órdenes, ¿vale? Nosotros dijimos, claro, cumplen órdenes de ese golpe de ahí. Pero en los libros todo el mundo va a estudiar de que debido a un virus ha pasado todo lo que nos está pasando. O sea, el culpable de este nuevo orden mundial es un virus, ¿vale? Es importante, porque, bueno, y ahora decimos, bueno, ¿y cómo va a ser ese nuevo modelo? Pues aquí decíamos, pues estudia MetaMask y ese nuevo modelo va a estar todo controlado, bueno, va a estar todo registrado, de momento registrado. Y va a ser importante el nuevo modelo, porque claro, decíamos, en este vídeo de ahí les explicamos, al final España, el gobierno de España, va a hacer un contrato inteligente donde cada uno de nosotros, ya tenemos una idea, que somos respaldo de la deuda que tenemos con ese edificio de Basilea, ¿vale? No somos nada más, somos el respaldo de la deuda con el edificio de Basilea. Y va a quedar todo registrado, todo lo que nosotros hagamos, porque ese edificio de Basilea va a ir cogiendo un porcentaje. Es un modelo de negocio, vamos, siempre decimos que después del purgatorio, imagínate si eso de decir, no, me quedo ahí en el limbo y pues esto es igual. Yo falsifico todo el dinero que a mí se me ocurra, y como soy el que falsifico el dinero que a mí se me ocurra, pues dame el control del dinero y me importa un comino, porque todo lo que cuelga después de ahí son todos peleles, pues con eso voy sacando la sangre de cada uno de nosotros. A ver, son hábiles, no me fastidies, son muy listos. Y entonces ahora voy a hacerlo a nivel global para que absolutamente todo se quede registrado, y lo que hago es esto, decimos, bueno, creo. Quitamos aquí lo de MetaMask y lo vamos a poner más abajo, ¿vale? MetaMask es el zorrito, como gestor, no gestor, como puertas que nos abren los accesos a todos. Poníamos aquí que va a haber un único registro a nivel mundial que lo controla. ¿Quién? Dijimos, imagínense, o sea, todo esto suena conspiración rata total, pero el que haya seguido todos los vídeos, vivimos cuando nació Ethereum y vivimos cuando se creó la cadena de bloques. Y dijimos, es en Zug, es en Suiza, y no puede ser en otro sitio, tiene que ser ahí, y esto va en serio, porque antes de eso también estuvimos por ahí indagando y vimos cómo había otra, que era Agora, Tau Chain, y Tau Chain era en Israel, y como todo por aquella época no controlábamos mucho lo de la conspiración, seguíamos, entonces era todo, pues eso, los judíos, y seguimos, y estos son judíos, entonces como es judío, pues va a ser en Israel, y ya pues te pones en contacto con Israel y te das cuenta que Israel es una pequeña almorrana de Suiza, ¿vale? Que los Rothschild crearon Israel. No hay ninguna duda porque el mismo Rothschild lo dijo, yo he creado Israel. Luego nos olvidamos de Israel porque no pinta absolutamente nada. Pero eso sí, los Rothschild sí, porque recuerden que ese de 1776, donde estaban los jesuitas, también estaba el Ansel Mayer Power. Recuerden los vídeos. Ansel Mayer, que cambió de nombre y pasó a llamarse Rothschild. Rothschild por el escudo que tenía en la puerta, ¿vale? Pero el nombre auténtico era Ansel Mayer.
1776. Pues eso lo siguen controlando. Y entonces, esto vimos que lo hicieron desde allí, desde el mismo sitio. Entonces dijimos, esto va a ir en serio, ¿vale? Esto va en serio. ¿Por qué? Porque todos los demás, peleles, o sea, España, Argentina, da igual, todos los países son peleles. Recuerden lo que era un pelele. Un pelele es el que sigue la señal sin preguntarse de un beacon. ¿Vale? Pelele no es face, lock, loop. Entonces yo genero el beacon y lo voy siguiendo, lo voy siguiendo. Entonces yo, como ven, conspiranoico, yo sigo a quien genera el beacon. Cuando tú vas a un colegio y todos son muy buenos porque enseñan unos libros y te dicen, oh, el libro, he sacado un 7, he sacado un 4, he sacado de ese libro. Y dices, sí, vale. No, porque el director, porque el maestro. A mí el que me importa es quién coño ha escrito ese libro. ¿Quién ha dicho, tienes que estudiar esta mentira que aparece en el libro? Todo lo demás son peleles. O sea, todo el sistema educativo son peleles que siguen a uno de arriba que ha dicho, ala, todo el mundo tiene que leer el libro del diario de Ana Frank para que todos los niños piensen que Ana Frank existió y tengan la idea de cómo fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando todos saben, bueno, los que siguen esto saben que Ana Frank no existió para nada, ¿vale? Que todo eso de la Guerra Mundial fue creada con el único objetivo era también económico y se paró cuando se llegó al Tratado de Bretton Woods. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue Bretton Woods. Primera, patrón oro. Y esta que estamos viviendo ahora, pues eso. En los colegios, el que escriba el libro te va a contar toda esta historia. Pero los que sigan bailando mágico van a decir, vamos a cambiar de modelo. ¿Por qué? Porque el otro, que han diseñado los jesuitas. A ver, jesuita, ya vimos en los Guardianes de la Tierra que al sacar la foto está el Papa jesuita y a la izquierda hay unos, los CAR, ¿vale? Los CAR, y a la derecha hay otros. Y eso ha sido siempre así. Los CAR se encargan de una cosa y los de la derecha de otra. Entonces, el que está en la derecha es el Rothschild. O sea, no es que digo, no, es que tú te has leído, te lo estás inventando. No, sale la foto y el que está en la derecha le dice, oye, tú te encargas de la gestión de esto. ¿Vale? Y el Rothschild, pues, se encarga de la gestión. Y como la gestión de ahora es muy ineficiente, porque decíamos, está totalmente hackeada por la unidad de códigos de comercio, porque hay una movida entre unos países y otros, porque es imposible de controlarlo, pues entonces el que se encarga coge a los que saben, a niños inteligentes, en este caso vimos que pues a un niño superdotado, que el Vitaly Buterin, oye, hazlo. Y se ponen a hacerlo. Y una vez que se ponen a hacerlo, vemos, hostia, que efectivamente se lo han currado. Se lo han currado. Y que tienen las ideas claras de cómo gestionar el planeta Tierra. Cosa que el resto del mundo nadie tiene ni idea. Cuando hablas con la gente, cada uno, no, los de izquierda, no, los ricos, no, los pobres. Pero ninguno tiene el concepto de cómo simplifico la gestión del planeta Tierra y lo hago, bueno, lógica. Nadie. Pero ellos sí. Lo tienen clavado. Entonces, el clavado, dijimos, aquí tenemos el zorrito que es para acceder. Tenemos un registro único mundial, uno solo, pero no pasa nada, porque puedo tener más y tengo más. Entonces decíamos que aquí teníamos la Binance Smart Contract, Smart Chain, o otro que es Polkadot, por ejemplo, Polkadot. Entonces, Polkadot simplemente van a ser registros anexos que van a tener, pues, DeFi, finanzas y tal, y aquí, pero van a ser como algo secundario, ¿vale? Pues nosotros, de aquí dijimos, yo no invierto ahí. Luego dijimos, a ver, aquí solo voy a registrar lo importante, ¿vale? Lo importante son los contratos inteligentes de lo gordo, porque si no lo saturo. En su día, cuando poníamos Bitcoin, Ethereum y IOTA, lo llamamos el Tribunal Constitucional. Lo puedes llamar Tribunal Constitucional, que es el último punto donde tú llegas, o registro último de todo. Pero el día a día no puede ser aquí, ¿vale? Es como cuando yo creo el BIS. ¿Qué es el BIS? Es el de último recurso, lo de Basilea. Pero hombre, el día a día tú estás con los bancos centrales de España, el Banco Central de Europa, el Banco Central de América, de ahí cuelgan los bancos. ¿Entiendes? ¿No? Pues esto es igual. Creo la capa 2. En la capa 2,
Pues llámese Uniswap, porque yo voy a tener que hacer conmutaciones de uno a otro, infinitas conmutaciones, voy a tener que pedir préstamos, voy a tener que dar avales, voy a ver videojuegos, voy a tener tierras reales, virtuales. Todo esto va a ser en la capa 2. En la capa 2 va a haber infinidad de cosas y tiene que clonar absolutamente todo el sistema actual. Y esa capa 2, por un programa que es o sea, que optimiza, va a estar sincronizado a esto. Esto, la capa 2. La capa 2. Pero tú vas a interactuar con la capa 2. ¿Que quieres interactuar aquí? Sí, pero lo vas a pagar. ¿Vale? O sea, si tú ir ahí, o sea, eso de que no, esto va a bajar las comisiones, no. Eso va a ser caro, porque es el Tribunal Constitucional. ¿Tú quieres llegar al Tribunal Constitucional porque tienes un problema? Sí, pero lo pagas y bueno, te va a costar. El día a día vas a actuar con esto. ¿Vale? ¿Entiendes la filosofía? Claro, yo la llego como inversor. ¿Dónde compro? ¿Dónde...? Y tú dices, es que no es muy simple, tío. Es que dice Bitcoin, Ethereum y otra, y vete a la playa. Pero ahora, claro, ahora vete el concepto virtual este que yo digo. El reloj va a seguir existiendo. En este modelo estoy metiendo toda la gestión financiera y social. Pero no estoy metiendo las industrias, que también es un mundo muy gordo, porque cada vez va a ser mayor. Ahora mismo, pues bueno, pero cuando ya empiecen los robots, sean los que trabajen por ti, sean los que cultiven el campo, sean los que pongan las lechugas, te vas a dar cuenta que cada vez habrá más robots y menos personas. Entonces también es importante IOTA. Pero aún no toca. Toca esto. Y sí, claro, tú dices, pues yo invierto en Matic, yo invierto en Uniswap, yo invierto... Y yo digo, es que estas van a competir las unas con las otras. Yo invierto en Binance. Digo, sí, pero Binance va a ser siempre una secundaria porque no está en Suiza. Y esto es de un tío que se llama CZ y no vale. O sea, ¿cómo voy a crear una cadena de CZ que, bueno, pues vale, pero seguirá siempre secundaria? Polkadot, pues sí, vale, pues, pero va a ser siempre secundaria, porque tiene que haber natural. Entonces, ¿cómo voy a invertir yo en una secundaria? ¿Lo puedo hacer? Sí, pero va a ser competencia. Yo, como soy muy simple, pues digo, compro Ethers. Y según vaya creciendo todo esto, pues por lógica va a seguir creciendo el Ether. Es que eso es algo muy simple, muy simple, muy simple. Pues eso decíamos, te compras Ether y te vas a la playa. ¿De acuerdo? Cuando empezamos a grabar el primer vídeo valía $1. $1. Ahora son 3.000 y pico. Y lo dejas. Todo esto se va a desarrollar. Pero la matriz está ahí, pues nosotros decimos las tres madres. Que la madre es esta. Este es el reloj simplemente de sincronización, con lo cual Bitcoin poco a poco irá bajando, porque la importancia del reloj existe hasta que se cambie de modelo. Pero una vez que se haya cambiado totalmente de modelo a Ethereum, puedo apagar el reloj. ¿Vale? Cosa que Ethereum tú no lo puedes apagar nunca, porque todo el nuevo modelo, todo el nuevo orden mundial que se ha creado y que empieza a funcionar a partir del 2020, va a estar amparado en ese registro único. ¿Vale? Ahora, como va a estar amparado ahí no lo puedo parar. Pero este sí. Cuando todo el modelo antiguo, el fiat, lo que es el euro, dólar y todo eso, ya esté pasado aquí, inmediatamente borro el Bitcoin y dice, ¿va a seguir funcionando este? Perfectamente. ¿Vale? Pero bueno, aún le queda. Esto es a 2030, o sea que aún le quedan 10 años. Pero solo es un poco viendo el futuro. Entonces decíamos que la forma de crear esto, primero, todo va a ser de pago, porque es lo más eficiente. Recuerden que hasta ahora el discurso que había era igualdad. Ahora ya no, la palabra igualdad
se ha sustituido por equidad. Y verán que hoy la palabra equidad, equidad, equidad. ¿Alguien ha cambiado la palabra? ¿Quién? ¿El presidente de España? No, porque seguro que en Argentina también dicen equidad. También no, ¿vale? Luego la siguiente palabra, cuando yo trabajaba, cada vez que montaba una empresa o ibas a algo, siempre ibas a decir, el plan de negocio, el plan de negocio. Si no había un plan de negocio correcto, nadie te hacía ni puñetero caso. Ahora ya no. Eso, el plan de negocio, desde el 2015, que salió la Agenda 2030, se ha sustituido por sostenibilidad. ¿Es sostenible o no? ¿Vale? Entonces, sustituyo igualdad por equidad, sustituyo plan de negocio por algo sostenible. Y digo, vale, esto es todo eso, es sostenible. Y lo baso exclusivamente en tres cosas. Es el ERC20, o sea, lo que se llama un token fungible, como si fuera dinero, y con ese token fungible, pues yo puedo cambiar. Es decir, yo tengo acciones, tokens de Uniswap, y lo quiero cambiar por tokens de OVR. Bueno, cambio los cromos. Los cambio a través, no de aquí porque será caro, sino a través de la capa 2 que saca. Pero he creado cosas que yo puedo cambiar. Lotes. Luego tengo los tokens, o sea, estos son los tokens fungibles. Luego tengo los NFTs, que son los tokens no fungibles. Y ya están, tokens no fungibles. Entonces, esos tokens no fungibles, tienes que ver el modelo de negocio que se crea, porque es que es todo. Todo lo puedo tokenizar individualmente. Yo tenía un cuadro y, lógicamente, antes tenía que hacer una galería de arte, iba el cuadro, ves la exposición, ves la galería de arte, ves el cuadro, dice lo compro, saco 20.000 euros, se lo doy al tío, tengo que hacer un contrato de compra-venta o me lo llevo en plan negro, pero ahora aquí no. Simplemente en la red pongo un museo, una galería de arte y ya no va a depender del concejal del ayuntamiento, sino que esa galería de arte va a estar en Decentraland o va a estar en OVR o va a estar en la puerta de un museo. Tú cuando vayas al Museo del Prado, en un hexágono en la entrada del Museo del Prado, te vas a encontrar con una galería de arte virtual que puede replicar a los cuadros del Museo del Prado si estuvieran en venta, por ejemplo. O otra, la que sea, de fulanito de tal. Entonces veo la exposición real y la exposición virtual. Y en la exposición virtual la voy a ver, pero pincho, me va a salir el código de NFT y si yo lo quiero comprar, pues doy a comprar, pago, se me descuentan los Ether o el token de esa galería y en ese momento ya el titular y dueño voy a ser yo. Vean que una canción de música, todo puede hacer un NFT. Y como todo lo voy a pasar a NFT, creo un nuevo modelo. Vivimos las revoluciones, o sea, desde que vivimos de cómo creaban Ethereum desde Suiza, luego llegó el verano del 2020 y dijimos, hostia, no, es la revolución de las DeFi. ¿Vale? Esto eran las DeFi. Dimos un curso de lo que era DeFi. Porque hasta entonces había la duda, para que el DeFi funcione bien, se crean grupos, se crean pools y había que ver si realmente la gente estaba dispuesta a poner pasta en el pool. La idea es muy buena porque hasta ahora tú ponías el dinero en el banco y creías que cuando el banco te daba un crédito era con el dinero que tú habías puesto, pero no. El banco lo que hacía era creaba el dinero en base a una promesa de que tú lo devolvías. Y él lo apuntaba en depósitos a la vista. Y así es como se creaba dinero. Todo el dinero se creaba en base a promesas de devolución. Así es como lo planificaron en 1776. Claro, ahora dicen, no, eso ya lo voy a cambiar totalmente. ¿Vale? Entonces ya, en lugar de promesas ni leches,
tengo un pool y tienes que poner el dinero de verdad. Y si pones el dinero de verdad, pues te vas a llevar unos intereses. Entonces había duda de si la gente iba a poner dinero o no. Entonces cuando nosotros empezamos, pues no sé, suponte julio, junio del 2020, vimos cuánto, porque claro, no ponían dinero porque la gente no se fiaba. Pero había 1.000 millones desperdigados por ahí. Y de pronto, vemos que empiezan a poner dinero. Entonces ya cuando ves que la gente empieza a poner dinero, ya en esos pools, dice, esto va en serio. Por eso dijimos, hay que aprender DeFi, o con dolor o sin dolor. Lo aprendimos, ¿vale? Eso fue junio 2020, ¿vale? Se desarrolló DeFi, y nosotros ya ahora decimos, pues, ya está desarrollado. O sea, lo que es Aave, Compound, Synthetic y tal, ya está desarrollado. O sea, todo el modelo de la banca ya está clonado. O sea. Luego dijimos, el siguiente paso son los NFTs. Y también vivimos cuando se empezaron a crear los NFTs. Y empezamos a estar pendiente de qué NFTs o qué organización es el que iba a triunfar. Y la verdad que sí, vale. Algunas van muy bien, Wax. Pues claro, en NFTs hablamos hasta de una espada de un videojuego de no sé dónde. O sea, el carácter de NFT es infinito. Entonces, desde los cromos de fútbol. Los cromos de fútbol, ¿qué es? Solari, Piqué, Griezmann. Pero resulta que no sacan el token para tú invertir ahí, sino que alguien ya controla todos los cromos de fútbol y todo lo que se haga con esos cromos. El otro es de galerías de arte, pero resulta que el otro es de... o sea, aquí el problema que vimos de los NFTs es que hay como demasiadas. Entonces, como hay demasiadas, dices, es que no va a triunfar ninguna, sino que cada uno se va a especializar en su sector. Entonces, como cada uno está especializado en su sector de NFTs, uno será el de música, pero el de música ibas a audio y decías, este uno está muy no sé qué, otro el de película, pero aún no está, se está desarrollando. O sea, aún no hemos visto que este lo va a controlar todo. Hay uno genérico, que es OpenSea, que lógicamente es el mejor, pero en el cual tú no puedes comprar token, de momento. Pero bueno, hemos visto que eso está ya desarrollado, el NFT, y sirve ya como aval. Claro, está desarrollado el concepto. Hasta que un NFT sea la tierra que yo tengo en mi pueblo o la viña de mi abuelo que he heredado, pues aún le quedan 5 años. Pero no hay ninguna diferencia entre la viña del abuelo, de la tierra de Centraland, de si yo quiero exponer un NFT de Tomás Morales. Yo, por ejemplo, ahora digo, pues mira, voy a poner el NFT de Tomás Morales. Ahora es mío, a ver cuánto pagarían por él. El proceso es el mismo, ¿vale? Y luego falta el que se va a desarrollar ahora, que es la siguiente fase. La siguiente fase es la DAO. Organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Esto es nuevo? No. Así empezó Ethereum, con la DAO. Lo que pasa es que esa gestión de DAOs que se iba a crear, la hackearon porque era todo demasiado nuevo, fue un fracaso total, pero es donde más pela se puso. O sea, donde todo el mundo veía claro que eso tenía que ser así. Y lo hackearon, corría peligro todo el proyecto Ethereum, y lo que se hizo fue decir, pues mira, oye, acepto no batada como error de compañía, vuelvo al bloque antes del hackeo, todo el dinero que me ha robado estos, como lo he puesto en el bloque anterior, sigo una cadena desde antes, con lo cual eso pasa a no estar en la cadena. O sea, me he cargado donde entraron los ladrones. Y eso se produjo, ese hard fork que nosotros vivimos en directo, porque claro, esto dice, es que esto no es serio, porque todo esto está basado en que en teoría no se puede dar nunca un marcha atrás. Y sin embargo llegó ese momento y se dio marcha atrás, se recuperó el dinero, se votó en comunidad y la mayoría de gente dijo que sí, lógicamente, porque
recuperabas el dinero y todo aquello era muy nuevo. Pero estaban los que decían, esto no se puede hacer, tal, y dices, pues no pasa nada. Entonces se creó el famoso hard fork. Entonces está el Ethereum Classic, que son los que siguen ese con los ladrones, y el otro que es el desarrollador, que es este. Tú en el fondo no perdías mucho, porque cuando se crea un hard fork, tienes los Ether de la una cadena y de la otra, los tienes en los dos. Y ahora tú decides. Pues la mayoría lo que hace es decir, como yo está muy bien lo de que hay que ser radical y no se puede echar marcha atrás y tal, pero a la hora de la verdad, el camino siempre va dando vueltas y hay que currárselo. Pues yo voy con que se curre el camino porque los desarrolladores y toda la comunidad va por aquí. Entonces coge los de Ethereum Classic, los vendes, recauda, o sea, consigue lo que quieras, lo pasas a la otra cadena, oye, hostia. Y debido a eso he recuperado todas las pérdidas más todo el dinero de los románticos que quieren seguir con Ethereum Classic. ¿Vale? Es explicar por qué se produjo ese fork y por qué la gente aún sigue diciendo, no, el Ethereum Classic es el que vale, Sí, sí, valdrá. Pero todo el desarrollo está en este Ethereum. ¿Vale? Pero en aquel momento lo que se pretendía era crear lo que eran las DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas. Y ahora que vemos estas fases, decimos, ya hemos desarrollado las DeFi, ya hemos desarrollado los NFTs, por lo menos el comienzo, y ahora empezamos a desarrollar las DAOs. Es la tercera pata que se tiene que empezar por dentro de poco. Y claro, esas DAOs, aquí lo ponemos al lado de España, y conceptualmente es crear, o sea, volvemos al... Todo esto que decimos de que todo va a ser de pago, también se llama pues el neofeudalismo. ¿Vale? No es el capitalismo inclusivo que va a haber por el lado izquierdo, sino es la parte derecha, que todo es neofeudal, con lo cual todo es de pago. Si tú tenías un ejército, llámese el CID, pues el CID contrataba al ejército. Y si tú quieres que alguien te defienda, pues tienes que pagar un porcentaje al ejército. Lo que pasa es que sé yo que aquello era más rentable, porque realmente al final pagabas el 10%, pagabas el 10%. Sin embargo, en la sociedad actual, pagas el 50%. Bueno, 50% no, pagas el 90%, entre directos, indirectos, no sé qué, el 90% lo pagas, aquello era el 10%. Entonces, volvemos a ese modelo neofeudal. Es neo porque es volver al sentido de la comunidad, al sentido de las cooperativas y al sentido de los comunales. ¿Vale? O sea, en el feudal eran los comunales, de hecho pues en Castilla y León es el de los comuneros. Y comunales son trozos que pertenecían a la comunidad. Pues llámese por donde las cañadas, por donde iban las ovejas. El monte, que era donde se plantaban las encinas para coger la leña para el invierno. Pues eso eran comunales. Los caminos que pertenecían a la comunidad. Entonces se creaban comunidades constantemente. Y esas comunidades, estamos hablando antes de que existiera España, o sea, de lo que son los estados. Porque aunque esto parezca que de toda la vida lo que es el Estado-Nación, en el fondo son muy nuevos. ¿Vale? Entonces volvemos a decir que el Estado-Nación en el fondo es un fracaso, está totalmente quebrado, porque está quebrado, y vamos al siguiente modelo que no, a ver, esto no va a desaparecer en 2 días, pero se va a ir muriendo poco a poco, lentamente el Estado-Nación. El Estado, no las ciudades. Y se van a crear cooperativas, ¿vale? Los comuneros crean cooperativas, pero esas cooperativas, pues no sé, igual ahí un montón, creabas un lagar y ese lagar eran cooperativas, se reunían 20 tíos y decían, tú cuánto pones, cada uno, según lo que pongas, tienes derecho a tantos carros de vino, ¿vale? Pues una cooperativa de vino, un lagar, una cooperativa de tierras, una cooperativa de... Entonces, lo que viene en este nuevo modelo es que empieza a crear cooperativas a nivel mundial. ¿Vale? Ya no como antes que eran locales. Entonces, estas DAOs son cooperativas. Esas que desaparecieron y que tanto habían más en el norte, cuanto más en España, como éramos Payo, Beres, Van, los galos y tal, pues los que más usaban las cooperativas
eran los del norte. Y de hecho hasta hace poco han funcionado enormemente y tienen un poder terrible, pues como era el ejemplo de Fagor en el País Vasco, ¿vale? Entonces volvemos a hacer cooperativas, pero son cooperativas virtuales. En un principio pequeñas, pero llegará algún día en que crearemos cooperativas tan importantes como el gobierno de España, o tan importantes como Facebook, o tan importantes como YouTube. En el fondo, yo que subo los vídeos a Library, ¿qué es Library? En el fondo es una cooperativa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Library se adelantó a todo esto y por eso tiene los problemas que tiene. Primero, es algo que yo repetí desde que empecé, y aún no lo ha tocado nadie, pero llegará. Library es como lo del gobierno de Venezuela. Library lo primero se tenía que haber integrado aquí. No se ha integrado, pues tiene un problema enorme, porque no puede hacer swap. Al final lo han hecho ellos, han hecho ahí un invento para hacer swap, que es un desastre, cuando lo lógico es que tuviera que tener un pool de Uniswap. Como todos, ¿vale? Como ha hecho OVR, pues OVR decimos, coño, ha empezado mucho más tarde, pero los fundamentos los tiene claros. Library no los tiene claros. Se ha centrado en lo que son los vídeos, que está bien. Yo soy ingeniero y el ingeniero pues dice, pues muy bien, sé muy bien de cómo crear el proyecto, pero a mí cuando me decían, bueno, ¿y cuánto va a ganar un ingeniero? Y yo le decía, un ingeniero poco. ¿Por qué? Porque lo que se valora ahora mismo es la parte de ingeniería, que la vas a saber, pero cada vez menos, porque lo hacen mal los programas, con pocos conceptos técnicos de crear estructuras lo haces, pero la segunda condición que te van a pedir una empresa es resistencia al estrés, que eso no se estudia, tienes que tener resistencia al estrés, y luego tienes que tener educación financiera, o sea, es decir, un ingeniero tiene que tener educación financiera, y eso no lo tiene. ¿Qué les ha pasado a Library? Que tienen mucha ingeniería de como vídeos, pero educación financiera tiene cero patatero. Como tienen cero patatero, pues les ha llegado la SEC, no sube la cripto y es un desastre. Bien, supongamos que Library empezarán ahora. Pues es decir, he creado una cooperativa de vídeos y en esa cooperativa de vídeos, amigos, ya yo, por subir un vídeo, pago un porcentaje al que lo almacena. Pero que la cooperativa almacena. Creo un porcentaje cada vez que hago una operación en la cadena de bloques. ¿Por qué? Porque la cadena de bloques tiene que tener un validador que me creó el bloque. El que ve el vídeo cobra un porcentaje por ver el vídeo. Puedo dar propinas, me lo puedo guardar y tal. Quien quiera meter anuncios ahí tendrá que pagar un porcentaje, un dinero. Bien. Luego, podríamos decir que si Library lo hubiesen hecho bien, sería una DAO. No lo han hecho bien, vale, un desastre. Pero el concepto de DAO es decir, a partir de ahora, cada cosa que hagas, tienes que hacer con estos fundamentales. Entonces yo cuando empecé a hablar de OVR, fue porque no el proyecto, que el proyecto había muchas más igual, pero dije, los fundamentales de VR son correctos. Dice, ¿tienen la DAO? Sí, la han creado. Ah, amigo, la tienen. ¿Dónde la tienen? En Aragón. Bien, la tienen que tener. ¿Qué tienen? Token. Ahora dice, bueno, ahora vamos a sufrir porque técnicamente ya es un proceso de ingeniería. Bien, pues bueno, o sea, a base de prueba de error, cometo, tal, no sé qué, con los early adopters, lo sufro. Pero los fundamentales son buenos, entonces lentamente evolucionarán bien. Library, pues tendrán que echar 3 pueblos para atrás, corregir y empezar de cero, que es lo que le ha pasado a IOTA. IOTA estaba muy bien, pero como los fundamentales de integración de esto eran erróneos, han tenido que echar marcha atrás. Library de momento ni se han planteado lo de echar marcha atrás, pero lo tendrán que hacer, algún día lo tendrán que hacer. Entonces, esto... Claro, llega un momento en que puede ir creciendo, una DAO o la que sea. Por ejemplo, pues yo a nivel de sanidad, a nivel, de seguro médico, a nivel de coches, de transporte, que esta DAO, una de ellas, a la que podemos pertenecer 100 millones de personas.
Y te garantiza transporte, te garantiza médicos, te garantiza defensa, alarmas y tal. Y puede sustituir una DAO virtual a un gobierno como el de España. De momento, no. Pero la idea hay que entenderla. Entonces, a partir de ahora, hay que poner foco en las DAOs.